En el libro de Hechos, Hechos capítulo 19, vamos a leer en un ratito, amén, los primeros 7 versículos de allí, amén, de Hechos 19, ¿no? Y en un ratito vamos a darnos cuenta, ¿no?, de lo que vamos a estar hablando, ¿eh? Vamos a estar hablando de algo que es muy, pero muy importante, ¿no?, en la vida de todo cristiano, de todo creyente, ¿no? Una imperiosa necesidad que tenemos todos después de conocer a Cristo Jesús, ¿no?, de recibirlo como Señor y Salvador, ¿no?, de buscar, ¿no?, y recibir, porque es quien hace la diferencia. Si usted es nuevo y posiblemente no conozca o todavía no haya escuchado, ¿no?, esto que le voy a decir, las últimas palabras, ¿no?, de Jesús, ¿no?, antes de ascender al cielo, ¿no?, a sus discípulos fue una de ellas diciendo: vayan y prediquen el Evangelio por todo el mundo. Pero también le dijo, antes de eso, ¿no?, dice: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre. Amén. ¿Cuál es, pastor, la promesa del Padre? No, para aquellos que no saben, el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que antes de ascender al cielo, Jesús les dijo entonces estas palabras, unas palabras que verdaderamente cambiarían sus vidas para siempre. Más allá de que ya habían conocido a Jesús como su Mesías, como el Mesías, como su Salvador, ellos necesitaban experimentar el poder de Dios, ¿no?, que el bautismo en el Espíritu Santo. Y de eso vamos a hablar esta noche. Lucas 24:49 dice que serían investidos de poder desde lo alto, aleluya. Poder desde lo alto vendrían sobre ellos y sobre todos aquellos, amén, creyentes o que creyeran en Jesús, amén, y le recibieran y le siguieran, necesitarían en su vida el bautismo del Espíritu Santo. Así que estamos hablando de una urgente necesidad, amén, de algo muy importante esta noche, y tienes una gran oportunidad. Si tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo, esta noche vamos a orar y vamos a creer a Dios para que seas lleno del Espíritu Santo y lo experimentes tú mismo. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7. Hechos 19, 1 al 7 dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Vamos a orar esta noche, iglesia. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor, por estar aquí. Te damos gracias por poder escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que la unjas y que tu Santo Espíritu tome control y dominio de este lugar y que fluya, Señor, con poder sobre cada vida y en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús entregamos todo en tus manos. Te damos gracias, Señor, y te decimos amén y amén. Gloria al Señor. De esta historia vamos a aprender mucho esta noche, ¿no?, de la importancia del Espíritu Santo. Es interesante, ¿no?, porque los discípulos, ¿no?, tenían el Antiguo Testamento y a la vez fe en Cristo Jesús. Amén. Así como nosotros en este tiempo y en esta generación tenemos la Santa Biblia, ¿no?, la palabra de Dios, y también fe en nuestro Señor Jesucristo, necesitamos algo más. ¿Qué nos dice o qué nos va a decir esta noche la palabra de Dios? Que tener, amén, fe en Cristo y tener la Santa Biblia es bueno, pero no es suficiente para vivir una vida cristiana
plena, gloria a Dios, amén, que necesitamos del Espíritu Santo, así como ellos, amén, iban a necesitar el Espíritu Santo. Jesús representa, ¿no? O representaba para ellos Dios viviendo junto a ellos o con ellos, y el Espíritu Santo representaba o representa a nosotros, ¿no? A Dios en nosotros. ¿Me sigue? Amén, ¿sí? ¿Me sigue? Jesús era el acompañante, por así decirlo, pero el Espíritu Santo iba a ser Dios dentro de ellos. Amén, una diferencia, amén, pero pequeña posiblemente, pero una diferencia. Por eso vamos a hablar de la importancia o la necesidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Lo dije hace mucho tiempo atrás, ¿no? Porque muchas veces hablamos del Padre, hablamos del Hijo, ¿no? Y el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es parte de la Trinidad de Dios, ¿eh? Así como alabamos y adoramos al Padre, ¿no? Al Hijo, también al Espíritu Santo deberíamos adorar, aleluya, porque es Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, amén. O sea que está bien que digamos esta noche, ¿no? Que el Espíritu Santo es el que hacía milagros y que los apóstoles eran herramientas, porque muchas veces no podemos creer que nosotros hacemos que el Espíritu Santo se mueva, pero en realidad es el Espíritu Santo el que trata por todos los medios de hacernos mover a nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios y quiere usar nuestras vidas. Recuerda, ¿no? Nosotros somos herramientas en las manos de Dios, del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, nos usa, amén, o quiere usarnos para llevar a cabo su plan. ¿Qué decíamos al principio? El plan de Dios es la evangelización del mundo, es la salvación del mundo, ¿no? Así que es lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida, usarnos para que este mundo conozca a Cristo. Gloria a Dios, amén. Así que, como decimos siempre, todo lo que hacemos, toda actividad, todo acontecimiento, todo hecho que hagamos en nuestras vidas, aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, el objetivo número uno y principal de Dios es la salvación del mundo, es la salvación de las almas. Aleluya. Y Dios quiere usar tu vida, amén, el Espíritu Santo quiere usar nuestras vidas para alcanzar a los perdidos. En este capítulo vemos el avivamiento más poderoso de ese tiempo, podríamos llegar a decir. Aquellos que leen la palabra de Dios, amén, posiblemente piensen igual. ¿Por qué? Porque a partir de este momento en la ciudad de Éfeso comenzó un gran avivamiento. Se calcula, escúcheme bien, se calcula que para ese tiempo en la ciudad de Éfeso había aproximadamente 2 millones de personas. ¿Escuchó bien? 2 millones, estamos hablando de 2.000 personas, sino de mucha gente que vivía, ¿no? Allí en esa ciudad y alrededores, lo que sería el Asia Menor, hoy Turquía. Amén. Así que estamos hablando de un gran avivamiento que empezó con 12 hombres, como leímos en el versículo 7, 12 hombres sobre los cuales vino el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Me sigue? ¿Sí? Gloria a Dios. Así que también es importante que entendamos que la base de lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas está en el hecho de recibir el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo quiere venir a nuestras vidas. ¿Por qué? Amén. Porque es Dios obrando en nosotros y por medio de nosotros. Si tu vida va a ser transformada, si tu vida va a ser guiada, si tu vida va a ir en pos de tu destino y llamado en Dios, va a ser porque el Espíritu Santo está sobre tu vida o en tu vida. Amén. Así que la base de lo que el Señor va a hacer, amén, lo va a hacer, amén, por medio del Espíritu en ti, gloria a Dios. El avivamiento comienza con el bautismo del Espíritu Santo. El avivamiento de la iglesia primitiva comenzó en el día de Pentecostés. Eso lo sabemos aquellos que estamos, amén, en la iglesia hace tiempo, pero también hace poco tiempo, ¿no? Aprendimos de que el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés, una vez que Jesús, ¿no? Ascendió al cielo. Pasaron 50 días, por eso se llama Pentecostés, porque significa, amén, 50, ¿no? En griego, y es un día especial, no era el tiempo de la siega, de la cosecha, ¿no? Y cayó el Espíritu Santo y allí comenzó el gran avivamiento de la iglesia primitiva, así como en este versículo, o en este capítulo, mejor dicho, de Hechos 19, comenzó el avivamiento de la iglesia de Éfeso o del Asia Menor. Amén. A pesar de que habían pasado años,
lo que nos dice aquí, amén, en el libro de los Hechos, es de que a pesar de que habían pasado años, la iglesia todavía no había llegado a los gentiles, por así decirlo, ¿no? Hasta el momento en el cual Pedro recibe, ¿no?, una visión, porque hasta ese momento la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, no había todavía agarrado la visión. Usted piense que lo que dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hoy posiblemente para nosotros resulte simple y sencillo, ¿no? Pero para una nación no especial y escogida, ¿no?, como la judía, ¿no?, ellos interpretaron de que, claro, como había, ¿no?, judíos, ¿no?, desparramados por todo el mundo, Dios los llamaba, ¿no?, a evangelizar a los judíos en diferentes ciudades, provincias y naciones de su tiempo. Pero la realidad es que la visión de Dios era alcanzar, ¿no?, a los judíos, pero también a los gentiles, porque a la vez los judíos habían rechazado a Jesús como el Mesías, como su Mesías, ¿no? Así que no habían todavía tomado o agarrado la visión de Dios hasta que Pedro recibió esa visión, ¿no?, y la puerta se abrió en la casa de Cornelio. Amén. Allí comenzó el evangelio a los gentiles, allí vino la salvación, pero allí también, en la casa de Cornelio, dice que cayó el Espíritu Santo, ¿no? Y para el asombro de sus discípulos, ya apóstoles, ¿no?, dijeron, wow, para los gentiles también hay. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Para nosotros también hay. Aleluya. Gloria a Dios. Así que Jesús sabía, ¿no?, que los apóstoles no iban a poder hacer mucho si no recibían el poder del Espíritu Santo. Así como tú, ¿no?, o yo, antes de recibir el Espíritu Santo y después de haber conocido a Cristo, podíamos hacer o podemos hacer ciertas cosas, ¿no?, como cristianos, como creyentes. La realidad es que necesitamos el Espíritu Santo. Podemos hacer, pero quizás con el Espíritu Santo, digo quizás, pero en realidad es con el Espíritu Santo podemos hacer mucho más. Gloria a Dios. Posiblemente el ejemplo que te dé esta noche, ¿no?, sea medio vulgar, pero es una realidad, ¿no?, que si tú no tienes el Espíritu Santo, más allá de lo que yo te pueda decir, de lo que el hermano te pueda decir, de lo que la palabra de Dios te pueda decir, ¿no?, tú necesitas experimentar el bautismo del Espíritu Santo para que te des cuenta la diferencia entre ser un cristiano, un creyente común, y cuando digo común no estoy diciendo vulgar, amén, sino sin el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo de Dios. En un ratito vamos a ver la diferencia, pero la realidad es que tú necesitas experimentarlo. Así como te puedo decir, bueno, ¿cuántos viajaron en avión y cuántos no viajaron en avión? Bueno, recién cuando tú subas en un avión vas a experimentar lo que es viajar en avión. Bueno, cuando recibas el Espíritu Santo, todas esas cosas que oíste se van a hacer realidad en tu vida, porque necesitas experimentarlo, necesitas experimentar el bautismo, ¿no?, del Espíritu Santo. Uno se da cuenta a través de su propia experiencia y no de las cosas que le dicen. Así Job también tuvo su propia experiencia cuando dice en el capítulo 42, versículo 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. O sea, lo mismo que estamos hablando esta noche. Puedes escuchar el consejo, puedes leer la palabra de Dios, pero la realidad es que tú necesitas tener tu propia experiencia con el Espíritu Santo. Ahí está la diferencia. Sí, puedes escuchar, pero ahora mis ojos te ven. Ahora puedo sentir el Espíritu Santo en mi vida, gloria a Dios. Y esta noche Dios quiere bautizarte. Si no tienes el Espíritu Santo, amén, ve abriendo, amén, tu mente y tu corazón, porque Dios quiere bautizarte, aleluya. Amén, con el Espíritu Santo, el poder de Dios. Tenemos muchos ejemplos de personas, ¿no?, que han luchado en su vida, hasta carnalmente se podría decir, ¿no?, contra los vicios. Gente que ha luchado, ¿no?, así como uno cuando dice, no, voy a empezar la dieta, ¿no?, y bueno, le dura 2 o 3 días. Muchas veces dice, bueno, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de fornicar, voy a dejar de esto, voy a dejar de lo otro, ¿no? Y te dura, amén, un día, en algunos casos, otros, amén, 3 días, otros 7 días, otro un mes, ¿no? Otro 2 meses, 3 meses, y ya estás festejando para cuando empezaste a festejar, volviste a caer.
porque estás luchando, amén, con tu propia fuerza, porque estás luchando, amén, en la carne. Por eso ahí necesitamos el Espíritu Santo. Por más que quiera dejar, amén, el vicio, muchas veces la gente a la larga vuelve a caer. ¿Por qué? Porque no tienen el poder del Espíritu Santo. Amén. El poder del Espíritu Santo. Se necesita, amén, del poder que está en Él. Cualquier programa que podamos tener aquí en la iglesia sin el apoyo del Espíritu Santo, no lo hace débil. Amén. ¿Me escuchó? Cualquier programa, necesitamos que el Espíritu Santo se involucre en todo lo que hacemos, sean evangelismos, amén, reunión de jóvenes, ¿no? Sean en invasión, necesitamos invitar a Dios. Y recuerde, el Espíritu Santo es Dios, aleluya. El Padre está sentado en su trono, Jesús está a la diestra del Padre y el Espíritu Santo está aquí en la tierra, aleluya. Necesitamos invitarlo al Espíritu Santo para que se mueva y se involucre en todas las actividades en las cuales estamos involucrados como iglesia, porque sin el Espíritu Santo, no solo la iglesia, sino nuestras vidas, amén, se debilita. Amén. Es débil, aleluya, porque el Espíritu Santo es el que trae fuerza y poder. Aquí Pablo se encuentra con 12 discípulos sin el Espíritu Santo y dice que impuso sus manos sobre ellos y recibieron el poder, gloria a Dios, el mismo poder de Dios del Espíritu Santo. Ahí comenzó el avivamiento en ellos principalmente y después en la ciudad de Éfeso, gloria a Dios, amén. Y es lo que Dios busca, amén, que tú seas bautizado en el Espíritu Santo y que te avives, aleluya. Amén, que te avives. No estamos hablando de viveza criolla, ¿está bien? ¿Se entiende, no? Sino que te avives en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Porque si tú te avivas, tu familia, amén, tu entorno, tus vecinos, tus compañeros de trabajo van a ver, aleluya, el poder de Dios sobre tu vida. Gloria a Dios. Así lo recibieron ellos, amén, y así la ciudad de Éfeso fue, amén, invadida, por así decirlo, por el Espíritu de Dios. Va a haber momentos en que no tengas ganas de orar, aleluya. A mí no me pasa, pastor. Amén. Bueno, no es tu caso, amén. Es el caso, amén, de la mayoría. ¿Cuántos a veces no tienen ganas de orar? A ver, levante la mano. Sea honesto porque ahora el próximo punto viene con todo. ¿Sí? Amén. A veces no tenemos ganas de orar. A veces no tenemos ganas de leer la Biblia. Le aconsejo que levante la mano. Amén. Levante la mano. Porque el próximo punto viene con todo. Amén. Es para los que no levantan la mano. Ya va a ver, ya va a ver. Amén. El que ríe último ríe mejor. Gloria a Dios. ¿Por qué sucede? ¿Por qué pasa esto en nuestras vidas? Amén. Es Satanás. Te reprendo, Satanás. Fuera, fuera. Chus. Bueno, mire lo que dice la palabra de Dios. Porque dice que cuando no hay ganas de orar, cuando no hay ganas de leer la Biblia, de hacer la voluntad de Dios, es porque estamos faltos de poder. Marcos capítulo 14, versículo 38, dice que el espíritu a la verdad está dispuesto. Amén. O sea, el espíritu a la verdad está dispuesto y la carne es débil, dice, ¿no? ¿Sí? Es lo que me pasa, pastor. La carne es débil, por eso vivo cayendo. Amén. Mire cómo tengo las rodillas, de tantas caídas. Bueno, dice que el Espíritu está dispuesto. El Espíritu Santo continuamente nos dice, orá, lee la Biblia, anda a la iglesia. No, no lo dice, amén. Es el diablo que te manda a la iglesia, ¿no? El Espíritu Santo dice, anda a la iglesia. No, pero me siento mal. Amén. Bueno, con más razón, anda a la iglesia. ¿Sí? Da. Te reprendo, Satanás. No. Es el Espíritu Santo que te dice que da. El diablo te dice, retené, guardá. No des. Que den a otro. El poder del Espíritu Santo es el que nos da la victoria sobre todo. El Padre nos da el Espíritu Santo para que andemos nosotros, los creyentes, su iglesia, en su poder. Mire el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Se da cuenta?
amén, de esa respuesta? O sea, ellos eran ignorantes de las cosas de Dios, pero lo interesante es que eran discípulos, porque la Biblia los llama discípulos, dice que eran discípulos. Pero, claro, hoy decir ignorante suena muy ofensivo. Che, ignorante. A mí me decís que te rompo todos los dientes. Bueno, la palabra de Dios en este caso, ¿no?, dice que ellos reconocieron, ¿no?, de que eran ignorantes. Dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, confesaron, amén, que eran ignorantes. En este caso, lo que estaban diciendo es que mira, la verdad es que no sabemos. O sea, un signo, amén, de humildad sobre sus vidas. ¿Está bien? ¿Me sigue? ¿Sí? Es importante ser humilde. ¿Sí? ¿A quién no le pasó, no, alguna vez, no, que cuando nos hablan de cosas que no entendemos, nosotros... Claro, claro, sí. Y estamos rogando que no nos pregunte, que no nos pregunte porque no agarramos una, ni jota. ¿Amén? ¿A quién le ha pasado? Vamos, vamos. ¿Cuántos humildes? Vamos porque vengo con todo, Amén. Gloria a Dios, estamos ahí, ¿no?, parados, ¿no?, y escuchamos al sabio, al erudito, al maestro, ¿no? En el colegio, bueno, nos pasaba siempre, ¿no? A los burros, a ignorantes nos pasaba así. Y sí, porque pi por radio al cuadrado dividido H2O más la hipotenusa da cumulonimbus. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí. Si usted lo dice, profe, así debe ser. Amén. Todo para no quedar como un ignorante, ¿no? Pero la ignorancia a veces es humildad. Mire lo que dice el Señor, amén. ¿Está agarrado? ¿Sí? Santiago 4:6 dice, Dios resiste al orgulloso. Amén. Podés preguntar, profe, no agarré una jota de lo que dijo. Pastor, ¿qué dijo? No casé una. Amén. ¿Sabe una cosa que dice la palabra de Dios? Que somos discípulos. ¿Qué significa la palabra discípulo? Aprendiz. Amén. Aprendiz. O sea, estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. No, ahora ya soy pastor. No, vivimos aprendiendo. Amén. Imagínese, ¿no? Pastor, necesito un consejo. Sí, como no, hermano. Mire, tengo este problema, y bueno, ¿qué le digo? La verdad no tengo ni idea. Bueno, pi por radio al cuadrado dividido H2O más la hipotenusa, cumulonimbus. Y el pobre hermano, ¿no? Está bien, pastor, si usted lo dice, así debe ser. No. Me ha pasado. Digo, mira, hermano, ¿me podés esperar hasta el miércoles? Y te contesto. La verdad que no sé. Amén. Hola, pastor, me hicieron una pregunta que no sé qué decirle. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos humildes pueden ser? Amén. Gloria a Dios, hermano. Lo importante es que estos discípulos, estos hombres de esta historia, ¿no?, fueron humildes y reconocieron que ni siquiera habían oído del Espíritu Santo, ¿no?, pero estaban dispuestos a recibirlo. Gloria a Dios. Amén. Estaban dispuestos a recibirlo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el libro de los Hechos? No, porque allí encontramos un patrón bíblico, ¿no?, de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y es alguien imponiendo las manos, ¿no?, sobre otro, ¿no?, y esa persona comenzar a hablar en lenguas. Amén. Este es el patrón bíblico. Usted lo va a leer en el libro de los Hechos y en todo, amén, el Nuevo Testamento, y va a ver que impusiendo las manos
fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Amén. Eso es lo que va a encontrar usted en la palabra de Dios. Ahora, quiero ir cerrando con algo muy importante. Présteme atención esta noche porque esto es importante. Y esto, amén, muchas veces crea confusión en la gente, ¿no? En especial cuando es nuevo, pero a veces también en la gente que tiene años en los caminos de Dios. El Espíritu Santo de Dios, escuche, el Espíritu Santo de Dios no lo recibimos cuando nos salvamos ni cuando nos bautizamos. Amén. Repito, el Espíritu Santo de Dios no lo recibimos ni cuando nos salvamos ni cuando nos bautizamos. ¿Me sigue? Amén. Pastor, ¿en qué se basa? Bueno, tenemos la palabra de Dios, hay mucho en la palabra de Dios, pero en este texto lo deja muy clarito en el versículo 2 el apóstol Pablo. Dice, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, pregunto, con esta pregunta del apóstol Pablo, donde dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿No le parece una pregunta media tonta, posiblemente del pastor Pablo, del apóstol Pablo, del profeta Pablo, del gran hombre de Dios del Nuevo Testamento? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fíjese, ¿suena o no suena? ¿Amén? Porque si recibís el Espíritu Santo cuando aceptás a Jesús, la pregunta sería desubicada, ¿no le parece? Es que no recibimos, escúcheme bien, no recibimos o no recibisteis el Espíritu Santo cuando le entregaste tu vida a Cristo, ni tampoco cuando fuiste bautizado. Porque recibir el Espíritu Santo es otra experiencia con Dios, aleluya. Cuando tú comienzas a hablar en otras lenguas, es cuando el Espíritu Santo está sobre tu vida, viene sobre tu vida, gloria a Dios. ¿Quieres saber si tienes el Espíritu Santo? Amén. Es buscar si estás hablando en lenguas. Amén. Si estás hablando en lenguas, tienes el bautismo en el Espíritu Santo. Si no hablas en lenguas, necesitas el Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Queda claro esta noche? Amén. Esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, no, y el Espíritu Santo lo recibimos, y en el momento que lo recibimos, comenzamos a hablar en lenguas. No lo recibimos cuando fuimos, amén, salvos, ni cuando fuimos bautizados. En Lucas capítulo 3, versículo 22, ¿no? En el famoso bautismo de nuestro Señor y Salvador Jesús, que no tenía necesidad de bautizarse en agua, pero se bautizó igual. ¿Para qué? Para identificarse con el hombre, para identificarse con nosotros. Dice que descendió el Espíritu Santo sobre él. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Dios mismo necesitó el Espíritu de Dios sobre su vida y sobre su ministerio. Amén. O sea, nos da la pauta de que si Él necesitó del Espíritu Santo, es que usted y yo necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para a lo que Dios nos ha llamado. Amén. Así que en esta noche necesitas, ¿no?, el Espíritu Santo. Hay una necesidad en tu vida de recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo sabes si lo vas a recibir? En el mismo momento que comiences a hablar en lengua, el Espíritu de Dios está tomando control de tu vida. Amén. Así fue en el Antiguo Testamento, así fue en el libro de Hechos y así va a ser esta noche. Si tú te abres, porque dice el Señor también en su palabra que qué padre si su hijo le pide pan, le da una piedra. Bueno, cuánto más el Padre Celestial, si tú le pides el Espíritu Santo, ¿cómo no te lo va a dar? Amén. Porque Él es bueno, gloria a Dios, y quiere dártelo esta noche. ¿Cuánto lo creen? Amén. Cierra tus ojos e inclina tu rostro aquí en la casa de Dios. Quiero hacer un llamado a todos aquellos que están aquí con nosotros